Hay historias que estremecen no solo por lo que ocurrió, sino por lo que revelan del ser humano en sí mismo. Historias que, al escucharlas, nos obligan a mirar de frente los rincones más oscuros de la mente. Entre todas ellas, una de las más perturbadoras es la de Luis Alfredo Garavito, un hombre que durante años transitó por las calles de Colombia aparentando ser uno más, escondiendo tras su sonrisa un secreto capaz de conmocionar al país entero y marcar para siempre la historia criminal de Latinoamérica. Nació en el departamento del Quindío, en una época donde el país vivía entre la violencia política, la pobreza y la falta de oportunidades. Su infancia fue el reflejo de una sociedad fracturada, donde muchos crecían sin afecto, sin guía, y donde la dureza de la vida moldeaba personalidades cargadas de resentimiento y vacío. Desde pequeño, Garavito mostró señales de inestabilidad emocional. Era un niño retraído, solitario, y su entorno familiar distaba mucho de ser un lugar seguro o protector. El hogar, que debía ser refugio, se convirtió para él en un campo de batalla. Las discusiones constantes, el maltrato y la indiferencia fueron parte de su educación emocional. Años después, él mismo admitiría que su niñez estuvo marcada por el miedo, por el abuso psicológico y por una sensación de abandono que jamás logró superar. Aquellos traumas tempranos no justifican lo que hizo, pero ayudan a entender cómo se fue formando una mente perturbada, desconectada de la empatía y del sentido moral. En su adolescencia, Garavito intentó construir una identidad normal. Se refugió en trabajos informales, en amistades pasajeras y en la búsqueda constante de aceptación. Cambiaba de ciudad con frecuencia y en cada lugar se reinventaba, tratando de escapar de sí mismo. Su carácter era cambiante, por momentos amable y servicial, y en otros, explosivo e impredecible. Esa dualidad lo acompañaría toda su vida. Quienes lo conocieron recuerdan que podía pasar de la amabilidad al enojo con una rapidez desconcertante, y que detrás de su sonrisa amable se escondía una mirada vacía, difícil de descifrar. Con el paso del tiempo, Garavito se convirtió en un hombre errante. Viajaba por todo el país vendiendo productos, buscando trabajos ocasionales o simplemente desapareciendo durante semanas. Nadie sospechaba lo que realmente hacía. Su aspecto común y su facilidad de palabra le permitían moverse sin despertar alarmas. Era un experto en adaptarse a cada entorno, en estudiar a las personas y ganarse su confianza. Esa habilidad camaleónica fue lo que le permitió actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto. Entre los años 90 y finales de esa década, Colombia empezó a notar un patrón inquietante: la desaparición de numerosos menores en distintas regiones. Al principio, los casos se trataban como hechos aislados. Las autoridades pensaban que eran fugas del hogar, secuestros comunes o situaciones relacionadas con el conflicto armado. Pero a medida que los informes aumentaban, comenzaron a notar algo inquietante. Las desapariciones compartían similitudes: edades parecidas, zonas rurales, contextos de vulnerabilidad y testigos que hablaban de un hombre que ofrecía trabajo o ayuda a los jóvenes. Garavito, conocido con distintos alias, usaba siempre un mismo método de aproximación. Se ganaba la confianza de sus víctimas con un discurso amable, les prometía comida, dinero o empleo, y se presentaba como una figura paternal o amistosa. En una sociedad donde muchos niños vivían en las calles o en condiciones precarias, su oferta parecía una oportunidad. Esa fue su puerta de entrada, su forma de manipular, su estrategia para atraer sin violencia directa. La frialdad con la que planificaba cada encuentro mostraba el grado de cálculo y control que tenía sobre sus actos. Mientras las desapariciones seguían ocurriendo, la sociedad colombiana comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre. Los medios de comunicación empezaban a cubrir los casos con creciente alarma, y la presión sobre las autoridades aumentaba. Sin embargo, el país vivía una época de convulsión política y social. La violencia de los grupos armados, el narcotráfico y las crisis económicas
mantenían a la nación en una constante tensión. En medio de ese caos, el caso de los niños desaparecidos parecía un tema más en una lista interminable de tragedias. Pero todo cambiaría a finales de los años 90, cuando la investigación empezó a conectar los puntos. En diferentes regiones del país se hallaron restos que indicaban un patrón común. Los investigadores notaron similitudes inquietantes en la forma y el lugar de los hallazgos, lo que llevó a pensar en la existencia de un solo responsable. Fue entonces cuando el nombre de Luis Alfredo Garavito comenzó a emerger como sospechoso. Al principio, pocos creyeron que un solo hombre pudiera estar detrás de tantos casos. Era algo difícil de imaginar. Sin embargo, las pruebas empezaron a hablar por sí solas. Garavito fue detenido en 1999 y su captura destapó una verdad aterradora. Las autoridades descubrieron una cantidad de evidencias que lo vinculaban directamente con los casos investigados. Lo que siguió fue una confesión que dejó sin aliento al país. En su declaración, Garavito admitió su responsabilidad en múltiples crímenes cometidos durante varios años y en distintas zonas del país. A medida que hablaba, los investigadores comprendían que estaban ante uno de los asesinos seriales más prolíficos del mundo. El impacto fue inmediato. La sociedad colombiana, ya golpeada por décadas de violencia, se enfrentó a una noticia que parecía imposible de procesar. Las familias de las víctimas exigían justicia, mientras los medios de comunicación intentaban explicar lo que había ocurrido. Los psicólogos forenses que lo evaluaron describieron un perfil complejo. Un hombre con rasgos de narcisismo, falta total de empatía y una profunda distorsión moral. Su inteligencia social, sumada a una capacidad para manipular emocionalmente, lo habían convertido en un depredador meticuloso. Durante los interrogatorios, Garavito habló con una frialdad desconcertante. No mostraba culpa, sino más bien orgullo por su capacidad de engañar al sistema y actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto. A veces incluso se mostraba cooperativo, como si disfrutara de la atención que recibía. Los expertos en criminología coinciden en que este tipo de comportamiento es común en ciertos perfiles psicopáticos, donde la notoriedad se convierte en una forma de validación personal. Garavito no solo era un criminal, sino también un individuo obsesionado con el control, incluso después de ser detenido. El sistema judicial colombiano se enfrentó entonces a un desafío sin precedentes. Nunca antes el país había procesado un caso de semejante magnitud. Se revisaron decenas de expedientes, se cruzaron pruebas, testimonios y registros de desaparecidos. El proceso fue largo, técnico y doloroso. Al final, Garavito fue condenado a una de las penas más altas de la historia judicial del país. Sin embargo, debido a la legislación vigente y los límites máximos de condena establecidos en Colombia, la cantidad real de años de prisión que podía cumplir era menor a la cantidad de crímenes que confesó. Este hecho generó una profunda indignación en la sociedad. Muchos colombianos no podían entender cómo alguien responsable de tantas muertes podía recibir una pena limitada. Se discutió ampliamente la necesidad de reformar las leyes para evitar que un caso similar volviera a repetirse. En los debates públicos se mezclaban la rabia, el dolor y la impotencia. Fue un momento de reflexión nacional sobre la justicia, el castigo y la protección de los más vulnerables. Psicológicamente, los expertos intentaron comprender qué había llevado a Garavito a convertirse en lo que fue. Algunos señalaron los abusos sufridos en la infancia. Otros hablaron de trastornos mentales. Y hubo quienes lo describieron como un individuo con un patrón de personalidad antisocial extremo. Lo cierto es que su historia revela una combinación de factores: un entorno familiar violento, una ausencia total de afecto, una estructura social que lo marginó y una mente que transformó el sufrimiento en destrucción. Garavito representó un espejo oscuro de una sociedad que durante años ignoró a sus niños más pobres, a los que vivían en las calles, a los que no tenían voz ni protección. Su caso puso en evidencia las fallas estructurales del Estado, la desigualdad
y la indiferencia colectiva. Detrás de su historia hay un mensaje mucho más profundo que trasciende el horror. La necesidad de mirar hacia los sectores olvidados, de proteger a quienes no tienen quien los defienda, y de entender que la violencia no solo nace de las armas, sino también del abandono. Con el tiempo, Garavito se convirtió en un nombre que Colombia preferiría olvidar, pero que sigue siendo una advertencia silenciosa. Su caso es estudiado en universidades, analizado en seminarios de criminología y citado como ejemplo de cómo el mal puede tomar forma humana sin levantar sospechas. Años después de su detención, su figura sigue generando controversia. En 2021, volvió a ser mencionado en los medios por temas relacionados con su estado de salud y con posibles beneficios penitenciarios, lo que despertó nuevamente la indignación de la opinión pública. Cada vez que su nombre reaparece, el país revive el mismo debate. ¿Puede alguien así redimirse? ¿Debe la justicia tener límites cuando se trata de crímenes de tal magnitud? Son preguntas que siguen sin una respuesta clara, pero que sirven para recordar que el sistema judicial también es un reflejo de los valores de una nación. El caso Garavito marcó un antes y un después en la legislación penal colombiana y en la percepción social de la justicia. El perfil psicológico que los especialistas trazaron sobre él reveló una mente obsesiva, con una visión distorsionada del poder y del control. No actuaba impulsivamente, planeaba cada paso, analizaba los riesgos y sabía cómo evadir a las autoridades. Esa combinación de cálculo, manipulación y ausencia de culpa es una de las más peligrosas en criminología. A diferencia de quienes cometen actos violentos por ira o venganza, Garavito lo hacía como parte de una necesidad interna de dominar y ejercer control absoluto. Su caso también despertó el interés de expertos internacionales. Psicólogos, psiquiatras y criminólogos de varios países analizaron sus declaraciones, intentando comprender qué procesos mentales se desarrollan en alguien capaz de sostener una doble vida durante tanto tiempo. Algunos lo describieron como un predador social, una persona que se adapta perfectamente a las normas externas mientras internamente no siente ningún vínculo real con los demás. Su capacidad para observar, imitar emociones y manipular era su arma más efectiva. Hoy, décadas después, su historia sigue siendo un tema sensible. Para muchos colombianos, pronunciar su nombre todavía genera rechazo y tristeza. Sin embargo, conocer su historia también ha permitido a las autoridades fortalecer los sistemas de prevención y mejorar los protocolos de búsqueda de menores. De alguna forma, el horror que causó se transformó en aprendizaje institucional, aunque nada pueda compensar el daño causado. Luis Alfredo Garavito se convirtió en el símbolo de lo que ocurre cuando la sociedad no ve, no escucha y no actúa a tiempo. Su caso no solo muestra la maldad individual, sino la ceguera colectiva. La indiferencia fue su aliada más poderosa y el miedo su escudo más eficaz. Su historia nos recuerda que el mal no siempre tiene rostro siniestro. A veces se disfraza de amabilidad, se confunde con la simpatía y se esconde detrás de gestos cotidianos. La verdadera lección de este caso no está solo en los hechos, sino en la reflexión que deja. Que el silencio, la negligencia y la falta de empatía pueden ser tan destructivos como los actos mismos. Cuando las autoridades lograron capturarlo, no imaginaban que estaban frente a un caso que cambiaría por completo la historia judicial de Colombia. En un principio, Luis Alfredo Garavito fue detenido por un hecho menor. Su apariencia descuidada y su comportamiento errático no llamaban demasiado la atención y nadie sospechaba que tras aquel hombre se escondía uno de los responsables de la serie de desapariciones que mantenían en alerta a la nación. Sin embargo, la coincidencia de varios indicios encendió las alarmas. Las pruebas recolectadas en los lugares donde se habían hallado restos coincidían con pertenencias que él llevaba consigo. Ropa, documentos y otros elementos personales conectaban a Garavito con distintos escenarios a lo largo del país.
Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a unir las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Durante los primeros interrogatorios, Garavito intentó mantener una fachada de confusión. Negaba, se contradecía y fingía desconocer los hechos. Pero la presión de las pruebas, junto con el trabajo psicológico de los peritos, lo fue desarmando. Finalmente, confesó. Lo que dijo dejó sin palabras incluso a los agentes más experimentados. La dimensión de su confesión fue tan grande que las autoridades tuvieron que crear un equipo especial para procesar la información. Cada detalle, cada relato, debía ser verificado. No se trataba solo de esclarecer los crímenes, sino de entender cómo un solo individuo había logrado moverse por el país durante años sin ser detectado. La investigación reveló que Garavito había utilizado múltiples identidades, falsos nombres y hasta diferentes estilos de vestimenta para despistar. Se presentaba como vendedor, predicador o trabajador social, según el lugar donde estuviera. Esa habilidad para transformarse era una de las claves de su impunidad. Lo que más sorprendió a los psicólogos forenses fue la calma con la que relataba los hechos. No había rastro de culpa ni remordimiento. Por el contrario, hablaba con un tono sereno, incluso satisfecho, como si estuviera relatando algo que consideraba inevitable. Esa frialdad emocional es uno de los rasgos más característicos de ciertos perfiles psicopáticos, la incapacidad de conectar con el sufrimiento ajeno. A medida que los interrogatorios avanzaban, el país entero se estremecía. Los medios comenzaron a difundir los detalles de la investigación, y la figura de Garavito pasó de ser un desconocido a convertirse en el rostro del horror. Sin embargo, más allá del impacto mediático, el caso planteó un problema más profundo. ¿Cómo había sido posible que el sistema fallara durante tanto tiempo? Las autoridades descubrieron que muchas de las víctimas provenían de contextos de pobreza extrema, familias disfuncionales o comunidades desplazadas por la violencia. En otras palabras, eran niños invisibles para el Estado. Esa invisibilidad fue lo que permitió que Garavito actuara sin ser detectado. La ausencia de registros, la falta de denuncias formales y la descoordinación entre departamentos crearon el escenario perfecto para su accionar. El juicio fue un proceso largo, complejo y emocionalmente devastador. A lo largo de las audiencias se reconstruyeron los hechos, se presentaron pruebas forenses, testimonios y confesiones. Los jueces, acostumbrados a ver los rostros más duros de la criminalidad, se encontraron frente a un caso que superaba cualquier precedente. Garavito, lejos de mostrarse abatido, parecía disfrutar del protagonismo. Se ofrecía a colaborar, a ayudar en la identificación de lugares, a dar detalles que confirmaran su responsabilidad. Esa aparente cooperación no nacía de un arrepentimiento genuino, sino de una necesidad de control, de seguir siendo el centro de atención. Los psicólogos que lo analizaron describieron una personalidad egocéntrica, manipuladora y emocionalmente desconectada. Presentaba rasgos de trastorno antisocial de la personalidad combinados con una profunda distorsión cognitiva. No sentía empatía, pero comprendía perfectamente cómo fingirla. Sabía qué palabras usar para despertar compasión, aunque en su interior no experimentara ningún sentimiento real. Esa capacidad para simular emociones lo hacía aún más peligroso. En las cárceles colombianas, su presencia causó conmoción. Por motivos de seguridad, fue recluido en áreas aisladas. El Estado sabía que permitir el contacto con otros internos podía desencadenar conflictos graves. Garavito pasó gran parte de su condena bajo vigilancia constante, recibiendo atención médica y psicológica, aunque su evaluación siempre dejó claro que su trastorno no tenía cura. El aspecto judicial del caso abrió un debate profundo sobre las leyes del país. En Colombia, la pena máxima en ese momento no superaba los 40 años, incluso para delitos de esta magnitud. Esto significaba que, por más confesiones que hiciera, su tiempo en prisión no reflejaría proporcionalmente el daño causado. La noticia generó indignación masiva.
Las calles se llenaron de protestas simbólicas, los programas de televisión debatían el tema noche tras noche, y los congresistas empezaron a discutir posibles reformas legales. A partir del caso Garavito, surgieron cambios significativos en el sistema penal colombiano. Se fortaleció el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se crearon unidades especializadas para la búsqueda de menores y se impulsaron reformas en la legislación penal. Aunque ninguna ley podría revertir lo ocurrido, el caso sirvió como catalizador para modernizar un sistema que había quedado rezagado frente a la realidad criminal del país. El impacto psicológico también fue profundo. Los profesionales de la salud mental tuvieron que enfrentar un fenómeno que antes se consideraba ajeno: la existencia de asesinos seriales en Colombia. Hasta entonces, muchos creían que este tipo de criminales eran exclusivos de sociedades más industrializadas o de contextos extranjeros. El caso Garavito demostró que el fenómeno podía surgir en cualquier entorno donde confluyeran los mismos factores: traumas tempranos, desestructuración familiar, pobreza y una sociedad indiferente. El análisis de su perfil ayudó a desarrollar nuevas herramientas de perfilación criminal. Los investigadores comenzaron a estudiar patrones de comportamiento, formas de desplazamiento, hábitos y motivaciones, lo que permitió crear bases de datos más completas y entrenar a las fuerzas de seguridad en la identificación temprana de conductas sospechosas. De manera indirecta, el horror del caso contribuyó al fortalecimiento de la criminología en el país. Con el paso de los años, Garavito intentó mantener una imagen pública ambigua. En entrevistas concedidas desde prisión, afirmaba haberse arrepentido, hablaba de religión y de haber encontrado a Dios. Sin embargo, quienes lo evaluaron sostienen que su arrepentimiento no era más que una estrategia para obtener beneficios judiciales. En varias ocasiones pidió reducciones de pena o traslados, alegando buen comportamiento y colaboración con las autoridades. Cada solicitud reavivaba la indignación social. La opinión pública nunca pudo aceptar la idea de que un hombre con semejante historial pudiera aspirar a la libertad, sin importar cuántos años pasaran o cuánto dijera haber cambiado. Las redes sociales y los medios reproducían cada novedad sobre él, manteniendo viva la memoria de sus víctimas y la exigencia de justicia. En el ámbito académico, su caso sigue siendo objeto de estudio. Criminólogos y psiquiatras han intentado descifrar los mecanismos mentales que lo impulsaron, analizando la combinación de trauma infantil, impulsos de dominación y ausencia total de empatía. Los estudios coinciden en que su estructura de personalidad no permitía una reintegración real a la sociedad. Era alguien que había construido una identidad basada en el control y el poder sobre los demás, sin capacidad de culpa ni conexión emocional auténtica. En los últimos años, los informes sobre su estado de salud volvieron a ponerlo en el centro del debate. Se habló de enfermedades graves y del posible cumplimiento de su condena. Cada noticia sobre él reactivaba el dolor colectivo. Para muchos, Garavito se convirtió en un símbolo del mal, una representación tangible de lo que ocurre cuando la humanidad se desintegra en alguien. Para otros, era una advertencia viva de las fallas del sistema, un recordatorio de que la justicia, aunque necesaria, a veces llega tarde. El impacto social de su historia trascendió fronteras. Documentales, libros y análisis internacionales abordaron el caso desde distintas perspectivas: la criminológica, la psicológica y la sociológica. Cada uno buscaba comprender cómo un país entero pudo convivir tanto tiempo con una sombra de esa magnitud sin percatarse. La respuesta, en muchos casos, apuntaba a un mismo punto: la invisibilidad de los más vulnerables. En las calles de las principales ciudades, aún se recuerda el eco de las marchas y los actos conmemorativos. Organizaciones de derechos humanos y fundaciones de protección infantil tomaron su caso como punto de partida para impulsar campañas de prevención, educación y acompañamiento familiar.
A raíz de aquel horror, surgió un movimiento social enfocado en fortalecer la protección de la infancia y en visibilizar los riesgos que enfrentan los niños sin recursos o en situación de calle. El nombre de Garavito, que alguna vez fue sinónimo de miedo, terminó transformándose en un símbolo de resistencia y conciencia. Las familias afectadas, lejos de permanecer en el silencio, se organizaron para exigir que nunca más algo similar volviera a ocurrir. Su lucha fue un acto de dignidad frente al dolor. En muchas regiones del país, los memoriales levantados en honor a las víctimas se convirtieron en espacios de reflexión y de aprendizaje. A nivel psicológico, los especialistas que estudiaron el caso concluyeron que Garavito era un individuo con una estructura mental rígida, incapaz de experimentar empatía y con una visión distorsionada del mundo. En su mente, los demás no eran personas, sino instrumentos para satisfacer su necesidad de dominio. Esa forma de pensar, combinada con una infancia llena de violencia y una adolescencia sin orientación, generó una personalidad sin vínculos reales con la moral o el afecto. El estudio de su comportamiento también llevó a identificar un patrón común en otros criminales con perfiles similares. La búsqueda constante de poder, el desprecio por la autoridad moral y la incapacidad de reconocer los límites sociales. En Garavito, estos rasgos se manifestaban en su necesidad de manipular, mentir y mantener control incluso dentro de prisión. A pesar de estar recluido, seguía intentando dirigir la narrativa sobre su vida, eligiendo qué contar y cómo hacerlo. Años después de su condena, el caso seguía generando titulares. No porque hubiera nuevos hechos, sino porque su figura se había convertido en un tema de reflexión moral y legal. En las facultades de Derecho se debatía si el sistema penal debía considerar excepciones en casos tan extremos. Algunos proponían reformas constitucionales para endurecer las penas, otros advertían sobre los riesgos de legislar desde la emoción. Lo cierto es que el nombre de Garavito quedó grabado en la historia jurídica del país como un punto de inflexión. Con el paso del tiempo, la figura de Garavito envejeció en prisión. Las fotografías mostraban a un hombre debilitado, con la mirada apagada, muy diferente a aquel individuo que una vez desafió a las autoridades con su frialdad. Sin embargo, su historia sigue viva en la memoria colectiva. El recuerdo de lo que hizo, de las vidas que afectó y del miedo que generó, permanece como una advertencia constante de lo que puede ocurrir cuando la sociedad se ciega ante el sufrimiento ajeno. Porque detrás de cada víctima hubo una oportunidad perdida de ayudar, un adulto que no escuchó, una autoridad que no actuó, y esa es quizás la lección más dolorosa de todas, que la indiferencia puede ser cómplice del mal, incluso sin proponérselo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Y si quieres profundizar más en este caso, háznoslo saber en comentarios. Hasta una próxima oportunidad.